Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos los que os habéis conectado. Lo primero que quiero comentaros es que tenéis un apartado para hacer preguntas o a través del chat podéis hacer cualquier tipo de preguntas que luego al final pues contestaremos después de este webinar. Bien, pues en esta ponencia nos vamos a centrar hoy en lo que es la mejora en la cultura en ciberseguridad, todo aquello que tiene relación con el ámbito de la concienciación. Y yo creo que es un muy buen momento para hacerlo porque, como sabéis, venimos del Mes Europeo de la Ciberseguridad, que está promovido por el ENISE y otras organizaciones donde se suelen hacer muchas actividades siempre orientado al ámbito de la mejora en cultura de ciberseguridad. Y la verdad es que es ahí donde me quiero centrar, donde quiero enfocarme, porque el concepto de mejora en cultura de ciberseguridad es muy amplio. Y entran muchas cosas, y es ahí donde quiero hacer un poco más visión práctica, ¿vale? O qué es lo que se está haciendo en la mejora en la cultura de ciberseguridad en otras organizaciones, cuál consideramos que es un enfoque adecuado, cuál no, en qué se puede mejorar, y por ese motivo la ponencia de hoy se llama ¿por qué llevar a cabo un plan de mejora en cultura de ciberseguridad y cómo hacerlo de una manera efectiva? Bueno, pues lo primero, y por entrar ya en materia, ¿qué se está haciendo en las organizaciones? ¿Vale? Bueno, pues tengamos en cuenta también que el nivel de madurez en las organizaciones no es el mismo, ¿vale? El nivel de madurez depende mucho de la organización a la que vayamos. Y muchas veces el nivel de madurez se transforma también en el nivel de presupuesto que tenga esa organización, porque por mucho que el CISO tenga muy claro lo que quiere hacer, ¿vale? O la línea que quiere llevar en lo que es mejora en la cultura de ciberseguridad, pues no tiene un presupuesto adecuado para ello. Pero lo importante es que, independientemente de la madurez de la organización, ¿vale?, es importante que se aborde una estrategia de ciberseguridad, sobre todo centrada en las personas, ¿vale? Y que esa estrategia sea eficaz. Bien, pues eso es lo que vamos a ver hoy aquí. Bien, está claro que la mejora de la ciberseguridad en cualquier organización, ¿vale?, independientemente de su tamaño, sea pequeña, sea mediana o una gran empresa, una multinacional, pues no depende solo de la implantación de medidas técnicas de seguridad, ¿vale?, o de procedimientos estándares seguros, sino es fundamental implicar a las personas, ¿vale? Tenemos y debemos trabajar en la dimensión de las personas. Es que no es que lo diga yo, ni S2, es que lo reflejan así los principales marcos legales y normativos, tanto a nivel nacional como internacional en materia de ciberseguridad. Por ejemplo, la Estrategia Europea de Ciberseguridad identifica la necesidad de incrementar el nivel de concienciación en ciberseguridad, pero no solamente en las organizaciones. Aquí ya habla en la sociedad en general, ya se mete en la sociedad. O, por ejemplo, a nivel local, a nivel de España, ¿vale? La estrategia de ciberseguridad en España hace mención también al compromiso de potenciar las capacidades humanas en materia de ciberseguridad. Y aquí ya nos habla de mejora en cultura de ciberseguridad, ya mete el concepto de mejora en cultura de ciberseguridad. Si nos vamos, por ejemplo, a referenciales ISO, a la 27001, a la implantación de un sistema de gestión de seguridad de la información, establecen la necesidad e importancia de concienciar a las personas de cualquier organización, pero con el objetivo de incrementar la seguridad de la misma, ¿vale? O, por ejemplo, si nos vamos también al marco de las administraciones públicas, el Esquema Nacional de Seguridad establece un punto concreto donde nos indica que hay que trabajar en la dimensión de las personas. Y es que, como esto es así, ¿vale?, yo creo que a día de hoy no hay ningún responsable de ciberseguridad que esté dejando esto de lado, porque saben que esto es importante y es importante trabajar en las personas para mejorar la ciberseguridad de la organización. Y los responsables de ciberseguridad yo creo que ya están trabajando en ello, están arrancando sus planes ya no de mejora, sino de planes de concienciación, de formación, se les llama de muchas formas, ¿vale? Cada organización lo llama de una forma distinta. Pero claro, tal como se llaman de una forma distinta, nos encontramos diferentes enfoques dentro de esos planes de mejora, ¿vale? Estamos hablando de que las principales normativas nacionales e internacionales lo están reflejando, que es la necesidad de abordar la concienciación en el plano de las personas, y lo que pasa es que cuando una normativa lo refleja, pues siempre nos encontramos determinados enfoques de un plan de concienciación destinado ¿a qué? Pues a cumplir con esa normativa. Y nos encontramos un enfoque totalmente compliance. Solo para cumplir. La normativa lo dice,
pues aquí pongo algo a un módulo de 2 minutos, de 1 hora, que lo hagan los empleados y ya, yo ya he cumplido. Normalmente la mayoría de los enfoques o de los planes con este tipo de enfoque de compliance, pues no logra los objetivos de mejora en el dimensionamiento de las personas como debería. Entonces nos encontramos con situaciones como esta. Vamos a ver personas. Vamos a ver personas, pues, quizá el enfoque de cumplimiento pues, no es de todo adecuado y pasan cosas como esta. It is my dog's name and the year Le I preguntan graduated cuál es la from high contraseña y school. te What kind dice, of dog do you pues, have? I have a Chihuahua Papillon, And what's its name? Jameson. Jameson. And where did you go to school? I went to school back in Greensburg, Pennsylvania, What school? Hempfield Area Senior High School Oh, when did you graduate? in 2009. Oh, great. It's like my cat's name and then just like a random number. Okay. Have you had this cat for a while? Yeah, she's my childhood pet. Aw. And what's her name? Her name is claro, es Jolie. que Jolie. So like a password of yours es would be Jolie interesante and de then a verdad number. saber que cuando Like una persona number le one. pides por favor que dé Like su my contraseña, birthday, Oh, when is your hay birthday? gente que te la da, June pues se lo 12th. pides por Oh, favor. nice. And what year were you born? Impresionante. 95. Oh, great. So Jolie 6, Estos son casos reales, en 12, la calle, 95. esto Got it. pasa. So you mean to give my password right now? No, I cannot este es do un that. But we all want to know what it is so we can tell you if it's strong or not. Oh my goodness. Primero es que no se acuerda. Y luego cuando let se me acuerda- think. Okay, one is Tel Aviv. Yeah. 4, 6, Tel Aviv 8. 468, And then Israel. Israel. It's only 3. son but 3 it's, palabras, pero you know, para it's, mí es fuerte. Fue for me it's fuerte, le strong tenía que enough. haber dado. Porque Ireland, vaya tela. 1, 2, 3, 4. No, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Spell G, Chema, 1, 2, 3. Pero por si tienes dudas, te digo que es con 2 M's, ¿eh? Esto pasa. De verdad, os sorprendería saber la cantidad de gente que te proporciona la contraseña si se la pides, por favor. Es decir, cuando tú tienes un plan de concienciación enfocada al cumplimiento, pues te puede pasar esto. Cumples, pero realmente no estás mejorando el nivel de cultura en ciberseguridad de las personas y mucho menos de las organizaciones. Claro, después de esto, pues la persona de ciberseguridad que hay detrás, pues la verdad es que pues no es que lo lleve muy bien. Tenemos que tener presente, ¿vale?, que los ciberdelincuentes, a la hora de realizar un ciberataque, tienen varias opciones para realizarlo, ¿vale? Muchas veces los ciberatacantes tienen opciones de ir contra la infraestructura o ir contra las personas. Tienen varias vías. O voy contra la infraestructura de una organización donde tiene sistemas de seguridad que cada vez son más difíciles de superar, o voy contra las personas, ¿vale? ¿Y qué queréis que eligen los ciberdelincuentes? Pues como decía Bruce Nader, decía que solo los principiantes atacan a las máquinas, ¿vale? Los profesionales apuntan a las personas. Los ciberdelincuentes a día de hoy utilizan a las personas, la mayoría de los casos, no siempre, como vector de entrada de sus ciberataques. Sobre todo aprovechan esas brechas de seguridad que se producen por descuidos o prácticas inseguras derivadas del comportamiento poco seguro de los empleados. ¿Y cómo lo hacen? Pues lo hacen utilizando la mayoría de las veces la ingeniería social, lo que se le llama el arte del engaño. La ingeniería social es el nombre con el que se conocen a diferentes técnicas a través de los cuales consigues que una persona, ¿vale?, sienta la necesidad de realizar algo que no tenía intención de hacer. El problema a lo que se enfrentan a día de hoy cualquier empleado, cualquier persona con la tecnología, es que, por desgracia, la ciberamenaza no es fácilmente reconocible. Así como cuando veníamos del mundo más físico, en el mundo que nosotros, bueno, por lo menos yo, vengo, si notabas, se podían reconocer fácilmente las amenazas, o por lo menos las percibías. Por ejemplo, tú ibas andando por la calle y alguien te seguía, pues como que lo notas. Al final, si tú conoces la amenaza, puedes gestionar el riesgo, pero si no la conocemos, poco vamos a poder gestionar. Y por eso es necesario que a las personas les enseñemos a que conozcan qué amenazas les afectan en el ámbito digital. Por todo ello es necesario abordar una mejora del nivel de cultura en ciberseguridad de las organizaciones. Ese es el principal motivo. Pero por eso
hay que hacerlo, hay que establecer un plan de mejora en ciberseguridad, pero lo importante es hacerlo de una manera eficaz. Y esto es lo que nos vamos a centrar hoy. En ese grupo, como sabéis, somos expertos en el diseño y ejecución de planes de mejora en cultura de ciberseguridad y hemos diseñado una estrategia llamada Protected, pues que hemos desplegado ya, pues calculo que más de 200 organizaciones, tanto a nivel nacional como internacional. Bueno, Protected nació como una acción de responsabilidad social corporativa, ¿vale? Derivada de un caso en el que estuvimos implicados la gente de seguridad, ¿vale? Yo no estaba implicado, pero gente de seguridad pues estuvo implicado en un tema de análisis forense, en el que había tema de menores, pornografía infantil, demás, y bueno, quedaron bastante afectados. Y de ahí nació la necesidad, ¿vale?, de hacer una acción de responsabilidad social corporativa y nació Protected, bueno, como un proyecto de formación y concienciación en ciberseguridad dirigido sobre todo a los menores en el uso de las redes sociales y de Internet en particular. Y bueno, el enfoque inicial que tenía Protected, que era formativo y eminentemente práctico, ¿vale?, pues nos sirvió un poco para aprender mucho de ellos. Sobre todo nos sirvió para entender cuál es el enfoque que puede funcionar para mejorar la ciberseguridad de alguien que de por sí no está pensando en la ciberseguridad. Nos ayudó a conseguir llegar a ellos. ¿Cómo? Con impacto. Y además lo conseguimos hacer sin necesidad de meter miedo, que eso luego hablaremos, ¿vale? La concienciación metiendo miedo. Bueno, pues esta metodología lo hemos ido desplegando en varias organizaciones y se ha ido reinventando y evolucionando todos estos años, pues para dar respuesta a todas las necesidades que nos hemos encontrado en los distintos clientes en los que nos hemos ido desplegando. Al final, la metodología Protected, ¿vale?, lo que busca es convertir a las personas, ¿vale?, que trabajan en una organización en parte de su defensa. Queremos que las personas se conviertan en human firewalls, ¿vale?, directamente. ¿Cómo? Pues trabajando en la mejora de su conducta a la hora de gestionar los riesgos, ¿vale? Trabajamos en la mejora de las conductas de las personas para que se conviertan en una medida eficaz de protección de la organización, ¿vale? Igual que una conducta insegura de una persona, de un empleado, puede introducir un riesgo en la organización, una conducta segura pues puede convertirse en una salvaguarda muy efectiva, lo que se conoce como una salvaguarda conductual. Y para conseguir que una persona se convierta en un human firewall, lo hacemos a través de ejecución de diferentes acciones, tanto de concienciación como de formación, incluso de entrenamiento, ¿vale? No solamente sirve de concienciación, o sea, con la concienciación lo que hacemos es involucrar, implicar a las personas en la protección de la información que gestionan, ¿vale? Por ello, lo que hacemos es mostrar las amenazas a las que se enfrentan y su posible impacto, ¿vale?, haciéndolas entender el por qué deben realizar una gestión adecuada del riesgo de la ciberseguridad, ¿vale? Despertamos su interés en general en gestionar el riesgo, el por qué deben hacerlo. Una cosa es la concienciación y luego la formación. A través de la formación les trasladamos el cómo gestionar ese riesgo. Les damos el conocimiento necesario para poder poner en práctica una gestión adecuada de la ciberseguridad, ¿vale? Les formamos en cómo hacerlo, cómo han de gestionar los riesgos. Y por último, acciones de entrenamiento. Es que la única forma de comprobar si una persona es capaz de gestionar el riesgo de una manera adecuada, ¿vale? Y la única forma es plantear la amenaza adelante. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo llevo toda mi vida jugando al fútbol, pero hace ya años que no juego, no toco la pelota. Por mucho que yo sepa de fútbol, el primer balón que toque, ¿dónde va a ir? Al palco, seguro. Mínimo al palco. Por eso hay que ejecutar acciones de entrenamiento para ayudar a las personas a mantenerse actualizado, ¿vale?, los conocimientos para que puedan hacer una gestión eficaz del riesgo. Sobre todo, es muy diferente el objetivo que buscamos con esta metodología que una metodología de compliance o con un objetivo de compliance, ¿vale? Para establecer un plan de mejora en cultura en ciberseguridad hay que hacer muchas cosas. Lo primero, si queremos establecer una estrategia acorde a la mejora en cultura en ciberseguridad, uno de los puntos críticos es esto, estrategia. Tenemos que definir una estrategia clara, ¿vale? Porque si no tenemos estrategia, no vamos a ningún lado. Esto de concienciar a los empleados en ciberseguridad no es fácil. Yo supongo que la mayoría de los que estáis conectados aquí lo habéis intentado. Y os aseguro que concienciar a las personas, a los empleados,
No es fácil, es muy difícil involucrar a los empleados en el ámbito de la ciberseguridad. Generalmente tú te vas a un empleado, siempre hay excepciones, pero su actitud ante la ciberseguridad, ¿cuál es? Tú cuando vas a un empleado le dices, oye, que no cliques aquí, no hagas esto, intenta... ¿Qué lo dice? Que sí, que es eso, que ahora voy. ¿Sabes? Esto de la ciberseguridad, esto es cosa tuya. Yo tengo bastante con lo mío, o para que encima estar también haciendo parte de tu trabajo. ¿Qué culpa tengo? Oye, si un correo tiene un enlace que me llega un malware, ¿qué culpa tengo yo? Pues la culpa será tuya, ¿no? Que para eso ha entrado al correo. Y esto nos lo encontramos en nuestro día a día. Y al final, mientras que la organización dependa en parte del comportamiento de las personas, necesitamos su implicación. Es imprescindible tener una estrategia clara para involucrar a las personas, ¿vale? Una estrategia efectiva, clara y sobre todo que funcione. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues para involucrar a las personas lo mejor es impactarles. Nosotros, la concienciación bajo la metodología protectiva no se centra solamente en concienciar a los empleados de una organización. Nosotros buscamos el concienciar a las personas, trabajar en la dimensión de las personas, no en la dimensión de los empleados, ¿vale? Sobre todo abordando la concienciación con un enfoque totalmente impactante, ¿vale? Que lo que queremos es que con ese impacto adopten prácticas de comportamiento seguro, ¿vale? En ciberseguridad, pero abordando la necesidad de gestionar el riesgo en el ámbito más cercano, es decir, nos vamos a su ámbito personal, a su ámbito más familiar, para que entiendan el porqué de tener práctica seguro en el uso de la tecnología y lo trasladamos al ámbito corporativo. Al final lo que hacemos es combinar lo emocional con lo racional, con lo que al final lo que se consigue es que las personas tomen conciencia pues, realmente de los riesgos y la necesidad de evitarlos tanto en su ámbito personal como en el ámbito corporativo. Es definir una estrategia en la que involucremos emocionalmente primero, para que luego pueda pasar de lo emocional a la racional, ¿vale? Y luego al final sean capaces de desempeñar su papel de protección de la información dentro de la organización. Y bueno, lo importante sobre todo es aproximarnos a ellos como personas, no como empleados. Realicemos acciones focalizadas a las personas. Esto es imprescindible, ¿vale? Porque al final las amenazas a las que se enfrentan los empleados en su día a día, en su ámbito personal, es muy similar al ámbito corporativo. Es decir, un phishing es un phishing y un smishing también. ¿Qué cambia? Pues que uno afecta a las claves personales de la persona y el otro afecta a las claves de la organización. O un ransomware, al final le afecta igual, la amenaza es la misma. Y casi siempre la forma de gestionar el riesgo también, pero el impacto sí que es distinto, ¿vale? No es lo mismo el impacto personal que el impacto en la organización. Y yo os digo que si les entramos por el plano personal, va a ser muchísimo más sencillo que entiendan el por qué se están aplicando las medidas de seguridad en la organización y sobre todo que se involucren en la estrategia de seguridad de la compañía. Siempre nosotros recomendamos que se centren las personas por el plano personal, ¿vale? Y sobre todo, muchas veces nosotros dentro de los planes de mejora en cultura de ciberseguridad, lo llevamos haciendo tiempo con clientes, es que dentro de ese plan de mejora aborden una parte de inversión socialmente responsable en ciberseguridad, ¿vale? Que traspase esa barrera en la organización y no se focalice solo en acciones para los empleados, sino que nos vayamos a su ámbito más personal, más familiar, a sus padres, a sus hijos, y al final son acciones que no solamente repercuten en la organización, sino que ayudan también a mejorar el nivel de concienciación o de cultura en ciberseguridad en la sociedad en general, ¿vale? Este tipo de acciones tienen otro beneficio y es que cuando un empleado en tu organización le ayudas en su ámbito personal, te dejan de ver la ciberseguridad como algo ajeno a él, ¿vale? No ven con otros ojos, ya te empiezan a mirar mejor, por decirlo así. Empiezan a entender un poco nuestro trabajo y por qué se aplica esa medida técnica y como que están más receptivos, ¿vale? Por eso es necesario establecer una estrategia que funcione. Pero ojo, llegamos al segundo punto crítico. No todo vale, es decir, no vale lo mismo para todo. No podemos trasladar
esta estrategia exactamente igual a toda la organización, porque no todos los colectivos son iguales ni tienen las mismas necesidades, ¿vale? Entonces no podemos concienciar, por ejemplo, a la alta dirección de la misma forma que formaríamos o concienciaríamos a la gente de recursos humanos, por ejemplo, o a la gente de tecnologías, de TI, o por ejemplo, si en una organización tiene una parte industrial, pues no podemos establecer la misma estrategia de concienciación a un operador de una infraestructura crítica que a un operador, por ejemplo, de banca o a personal que trabaja dentro del entorno sanitario. No se puede, ¿vale? Tenemos que ser capaces de identificar qué colectivos hay en la organización y determinar qué acciones de concienciación y formación necesita cada uno de ellos, ¿vale? No vale lo mismo para todo, ¿vale? El curso genérico para todo el mundo, que no digo que esté mal, pero no debemos hacerlo así, ¿vale? Porque los riesgos no son los mismos, las necesidades no son las mismas. Y dentro de los colectivos, siempre hay que hacer foco en la dirección, en la cúpula directiva. Sobre todo porque al final la dirección, por el tipo de información que maneja, pues es un colectivo muy crítico. Pero ojo, no solamente ellos, su entorno también cercano. Es decir, yo creo que los asistentes de la propia dirección muchas veces manejan información más crítica que incluso los propios directivos. Hagamos foco en ellos, sobre todo involucremos a los directivos, establezcamos acciones de concienciación de información específico que les permitan ser capaces de gestionar el riesgo tanto a ellos como a su entorno. Hagámoslo. Pero teniendo claro que queremos diseñar o que tenemos que diseñar y ejecutar acciones distintas y específicas por colectivos, llegamos al tercer punto clave. ¿Y esto quién lo hace? ¿Quién ejecuta o lleva a cabo este plan de mejora en cultura de ciberseguridad? ¿Quién debe ser el equipo de trabajo que se involucre en estas acciones? Lo normal, lo habitual, lo que nosotros nos encontramos habitualmente, es que este tipo de planes de mejora lo impulse pues, las áreas de ciberseguridad, de seguridad, pues porque al final son los principales beneficiarios de estos planes, ¿no? Pero ¿deberíamos hacerlo solos? Esto es algo que ocurre, como os digo, con bastante frecuencia, ¿vale? Los equipos de ciberseguridad pues, tienen mucho conocimiento en ciberseguridad y tiene gente especialista en muchas cosas, saben de muchas cosas, pero poco de otras. Las cosas son. Y si hablamos de comunicar, pues, ¿qué quiero que os diga? Pues a la gente de ciberseguridad, pues no eso suele dar especialmente bien. Y si al final las acciones que hacemos y los mensajes que trasladamos lo hacemos desde perfiles técnicos, pues el resultado, ¿vale? Es que cuando tú le explicas algo a alguien, ¿qué? ¿Qué has dicho? No me he enterado. No sé de qué te me estás hablando, ¿vale? Si trasladamos mensajes desde el plano más técnico, lo normal es que no los entiendan. Por ejemplo, si yo quiero explicar lo que es el Sodinokibi, ¿vale? Es un tipo de ransom que estuvo bastante activo el año pasado. Si lo hacemos desde perfiles técnicos, lo más normal es que cuando hablemos con ellos y lo expliquemos, lo más normal es que piensen que estamos hablando de algo parecido a esto. Porque supongo que será esto, ¿no? No podemos hablar y trasladar los mensajes con terminología que no entiendan, ¿vale? Sí, está muy bien, les mostramos las amenazas desde el punto de vista más técnico, pero ya está. Tenemos que hacerlo de forma que entiendan lo que estamos hablando, ¿vale? Porque muchas veces lo que hacemos al hablarlo con terminología muy técnica es asustarlo. Esto lo hemos visto muchas veces. Concienciar no es asustar, ¿vale? No es asustar porque si lo hacemos y conseguimos asustar al empleado, lo que vamos a conseguir es algo totalmente contrario a lo que queremos. No es que no se vayan a involucrar, es que lo que van a hacer es, pues mira, pues es que si haga lo que haga, van a comprometer mi seguridad, pues mirad, pues que te diga, mira, toma mi móvil, mi portátil y me voy a vivir al monte. No es eso, pero este error nos lo encontramos muy a menudo. Tenemos que formar un equipo de trabajo en el que no solamente estén los expertos de ciberseguridad. Tenemos que buscar otros departamentos dentro de la organización que son expertos en otras cosas que nosotros vamos a necesitar. ¿Qué quiere decir con esto? Que no lo hagamos solo, que busquemos aliados, ¿vale? Implica a los departamentos que son expertos en otras partes que necesitamos. Por ejemplo, al equipo de formación. El equipo de formación lleva muchísimo tiempo trabajando en formación, ¿vale? Y sobre todo,
son expertos en identificar qué colectivos y qué necesidades tienen cada uno de ellos. Involucrémoslo. O, por ejemplo, el departamento de comunicación. Son expertos en trasladar mensajes que impacten y que lleguen a los empleados. Si hablamos de involucrar a las personas, el departamento de comunicación sabe hacerlo mejor que nosotros, mejor que nadie. Aparte, tiene las herramientas adecuadas para hacerlo. Y por último, recursos humanos. Si vamos a trabajar en la dimensión de las personas, es fundamental implicarlos. Ellos sí que son expertos en las personas. Al final, si cada uno hace la guerra por su lado, esto no funciona, ¿vale? Aparte, si tú haces la guerra por ti mismo, lo que puedes conseguir es el efecto contrario, ganarte enemigos, ¿vale? Yo conozco en algunas organizaciones planes muy grandes de concienciación, de mejora en cultura de ciberseguridad, que han sido parados por departamentos internos, ¿vale? Directamente, sobre todo por comunicación interna. No, ¿tú qué vas a comunicar? Aquí los únicos que comunicamos somos nosotros. Y todo, la preparación, el stopper lo tiene dentro de la casa. Por eso es importante buscar aliados. Hay que involucrarlos porque el éxito, en gran medida, depende de ello. Y llegamos al cuarto punto clave. Porque cuando digo que busquemos aliados, por ejemplo, comunicación, también lo decimos por la sencilla razón de que ellos conocen los canales y formatos más adecuados para trasladar los mensajes con impacto que estábamos hablando. Es fundamental identificar cuáles son los canales de los que se dispone, ¿vale? Con los que se quiere llegar y a cuáles de ellos es más eficaz para cada una de las acciones o mensajes que queramos trasladar. Por ejemplo, los distintos canales a los que podemos hacer referencia, ¿vale? Nos viene muy bien, sobre todo porque nos permiten, por un lado, diseñar una estrategia de comunicación eficaz que permite un poco, pues, optimizar contenidos elaborados, haciéndolos llegar, pues, al empleado de una forma, pues, más atractiva, más chula. Pero aparte potencian los mensajes y buenas prácticas en ciberseguridad, consiguiendo con ello, pues, un mayor cada una de las personas. Al final, aunque haya muchos canales de comunicación, y ahora que el COVID parece que empieza a permitirlo, ¿vale? Es imprescindible, desde nuestro punto de vista, realizar acciones presenciales. ¿Por qué? Porque impactan mucho, ¿vale? Muchas organizaciones nos dicen que no, porque quiere llegar a toda la organización, entonces no hacemos acciones presenciales. En las acciones presenciales el impacto es muchísimo mayor. Sí es cierto que no llegamos a la totalidad de la organización, pero tiene mucho más impacto. Y al final ese impacto lo que hace es un caldo de cultivo muy bueno en las personas, sobre todo en las personas de la organización, para que luego sean más receptivos con las acciones o los mensajes que vayamos a trasladar a través de estos canales de comunicación, ¿vale? Por ejemplo, el e-learning. Sí, pues el e-learning, pues claro que hay que utilizar el e-learning, pero no el e-learning, no lo mismo para todos. Sí, no sé, o igual un específico para un colectivo de 5 minutos, 20 minutos, o utilicemos la herramienta, pero que no sea igual para todos, ¿vale? Sobre todo hay que intentar salirse de los canales que ya están muy viciados. Es decir, si nuestro plan de concienciación va a consistir en generar un vídeo o una píldora al mes y enviarla por correo electrónico, ahorraos el dinero. No sirven para nada, ¿vale? Establezcamos otros canales que puedan funcionar. Por ejemplo, un site, una app de concienciación puede estar muy bien. Nos salimos del canal del correo electrónico, que ya está muy usado, y centralizamos la información en otro sitio. Está muy bien. Pero ojo, si lo hacemos, también debemos tener en cuenta que tenemos que tener una estrategia de comunicación para que los empleados vayan allí a buscar la información. Si no, allí, vamos, no va nadie. Tú generas un contenido y ahí se queda, ¿vale? Y por otro lado, utilicemos las plataformas de gamificación que nos permiten establecer estrategias de competición entre los propios empleados, ¿no? Pues si lo tenemos a nuestra disposición, utilicémoslo, que para eso están y funcionan muy bien. Además, y aquí llegamos ya al siguiente punto clave, es imprescindible medir todas las acciones que hemos llevado a cabo. Tenemos que medir si todo lo que hemos hecho funciona o no, o si ha funcionado o no. Lo que nos encontramos muchas veces es que lo que se mide es, pues, cuántas personas han hecho un curso, un e-learning, ¿no? Pues yo he hecho el curso e-learning, lo han hecho toda la organización. Y encima, pues, les ha gustado mucho. Bien, pero que no me parece mal, que son indicadores importantes, interesantes, pero no nos permiten saber si realmente lo que hemos hecho
ha servido para algo o no. O sea, no podemos saber si realmente lo que hemos hecho ante un ataque de phishing, no sabemos si los empleados realmente van a saber detectarlo, ¿vale? No sabemos realmente si todo lo que hemos hecho han ayudado a mejorar las capacidades de los empleados. Por eso hay que establecer métricas que realmente nos permitan, de una manera real, medir cuál es el nivel de madurez en cultura de ciberseguridad de la organización, ¿vale? Debemos ser capaces de modelar el comportamiento de nuestra plantilla y ponerlos a prueba. Y esto es muy importante, hay que ponerlos a prueba, porque la mejor manera de medir si es eficaz todo lo que estamos haciendo es enfrentarlos es que se enfrenten a los riesgos a los que se pueden enfrentar en su día a día. Y por eso llegamos al siguiente punto clave. Tenemos que entrenar. Hay que hacer entrenamiento sí o sí. ¿Por qué? Porque nos permite auditar a las personas, conocer su comportamiento real ante una amenaza ciber. A ver, yo lo llamo entrenamiento porque auditar a las personas, tú te vas al departamento de recursos humanos y le dices, oye, que es que voy a auditar el comportamiento que tienen los empleados. Verás lo que te van a decir. Si quieres, haz la prueba. Por eso el nombre de entrenar, ahí va mejor, ¿vale? Por eso también os digo que es muy importante involucrar a otros departamentos, ¿vale? Para siempre ir alineados sobre el mismo objetivo. Pero tenemos que medir el comportamiento de las personas. Es necesario, como a través de ciberejercicios, para saber si son capaces o no de gestionar el riesgo. Ponemos ejercicios similares a las amenazas a las que se enfrentan en su día a día, en la realidad, y comprobamos si las gestionan o no de una manera correcta. Pero ojo, ciberejercicios para todos los colectivos, no tienen que ser el mismo, pero, oye, distintos ejercicios con distintos niveles en función de la necesidad de cada colectivo. Esto al final lo que nos va a dar es un indicador real de las personas, de cómo están, ¿vale? Y si contamos con recursos humanos para estas cosas, mejor, porque hay organizaciones en las que no se permite auditar o entrenar a las personas en según qué países, ¿vale? Nosotros nos hemos encontrado tema internacional, que no se permite entrenar a las personas, está prohibido por ley. Entonces ahí no puedes hacer nada. Pero si no, lo mejor es buscar aliados, ¿vale? Y sobre todo la ciberseguridad es un proceso que tiene que ser gestionado en el tiempo, ¿vale? Siempre. Pero al final, cuando hablamos de dimensionamiento de las personas en el tema de ciberseguridad, pues muchas veces se aborda como un proyecto aislado. Pues mira, un proyecto de concienciación, de mejora de 3 meses. Ya está, ¿no? 2 cursos, 2 vídeos, una charla y hecho. No, eso no funciona, ¿vale? Si queremos realmente trabajar en el dimensionamiento de las personas, en la mejora en cultura de ciberseguridad, tenemos que hacerlo de manera continuada. Se puede abordar como un proyecto, o como un servicio, pero siempre definiendo un plan estratégico de mejora en nivel de cultura en ciberseguridad. Determinando qué acciones de concienciación vamos a llegar, qué acciones de formación y qué entrenamiento vamos a ir haciendo en 1, 2, 3 años, en lo que queramos, pero estableciendo una ruta de trabajo clara que nos permita mejorar el nivel de madurez en cultura en ciberseguridad de la organización, nos permita llegar, ¿vale?, a una protección del negocio pues más adecuada, que al final es el objetivo que buscamos. Pero no podemos quedarnos parados, tenemos que hacerlo de una manera continuada. Por ejemplo, si lo hacemos en 2 años, pues antes de su finalización, pues lo revisamos, vemos los aciertos, los errores, vemos qué ha funcionado, qué no, qué es lo que mejor ha llegado a los empleados. O sea, al final no podemos estar parados. Si queremos que nuestros empleados sean capaces de gestionar el riesgo y, por ende, mejorar nuestra seguridad corporativa, no podemos parar. No debemos parar, ¿vale? Para acabar y para recapitular todo lo que hemos estado hablando, ¿cuáles son los puntos clave para abordar un plan de mejora en cultura de ciberseguridad de una manera eficaz? Lo primero, establece una estrategia clara, ¿vale? Una estrategia muy dirigida, sabiendo lo que queremos y lo que buscamos. Ejecuta acciones por colectivos, no vale lo mismo todo para todos, no vale. Hay que hacer distintas acciones de concienciación, formación y entrenamiento para cada uno de los colectivos a los que queramos dirigirnos. Recuerda hacer especial hincapié en la dirección, fundamental. No lideres solo tú el plan a la gente de ciberseguridad. Busca aliados. Recuerda, recursos humanos, comunicación y formación, imprescindibles.
Si los tienes de tu lado, el éxito de tu plan de mejora en cultura de ciberseguridad irá por buen camino. Establece distintos canales y formatos para cada uno de los colectivos. No sirven los mismos de siempre. Intentemos innovar, buscar nuevas soluciones. Salgámonos de los canales ya viciados, ¿vale? Establezcamos nuevos canales. Sobre todo, medir. Hay que medir si lo que estamos haciendo, ¿vale?, está funcionando. No solamente la satisfacción o a cuánta gente hemos llegado. Tenemos que saber si realmente todo nuestro trabajo está sirviendo para algo. Porque al final, si no, vas haciendo cosas y no sabes si funciona o no. Entrena, prueba, entrena a los empleados. No tengas miedo de hacerlo. Al final es necesario saber si lo que estamos haciendo funciona o no. Y sobre todo, dejemos ya de ver a las personas como el eslabón más débil de la cadena. Yo estoy cansado de oír esto. No. Centrémonos en que ellos son el eslabón más importante de la cadena. Trabajemos en las personas. Involucrémoslos en la parte de la ciberseguridad de la organización. De verdad es fundamental. Trabajemos en las personas, no en los empleados. Porque las personas al final no son el problema. Las personas al final son parte de la solución. Así que espero que les haya gustado, al menos se hayan quedado con algunos aspectos clave a la hora de implementar un plan de mejora en cultura en ciberseguridad de una manera eficaz. Y bueno, si tenéis preguntas, creo que en el chat o a partir del chat o en preguntas podéis hacerme preguntas. A ver. Vale, sí que tenemos preguntas. Sí, vale. A ver, en nuestra organización hemos realizado muchas acciones de concienciación, pero no hemos conseguido que los empleados realmente realicen las acciones. Desde la dirección no nos permiten obligar a los empleados a que las hagan. ¿Cuál crees que sería la mejor manera de involucrarlos? ¿Con alguna acción concreta para su entorno? A ver, en muchas organizaciones nos hemos encontrado que no se puede obligar a las personas a hacer un determinado curso, a hacer una determinada acción formativa, y se gasta mucho dinero en proporcionar herramientas a los empleados que luego no hacen, pero porque no es obligatorio. Ahí es donde nosotros hablamos que hay que involucrarlos en el entorno personal, siempre, porque en el momento que en su entorno personal les ayudas, les cambia el chip. Es decir, por poner un ejemplo, si yo tengo un problema con mis hijos a la hora de las redes sociales o los juegos online y la gente de ciberseguridad de mi organización me ayuda, oye, pues quizá tenga que prestar más atención a lo que me están contando. Igual es interesante esto de la ciberseguridad. Y ya también con otros ojos. Es distinto. Por ejemplo, nosotros recomendamos, siempre que sea posible por el tema de la pandemia, etcétera, establecer el Día de la Ciberseguridad. El Día de la Ciberseguridad son un día donde se establecen acciones, tanto para el ámbito familiar como el ámbito personal, pues para que las personas entiendan el porqué de la ciberseguridad. ¿Vale? Funciona bastante bien. Es una recomendación que puede ser el punto de partida para que os vean de otra forma y empiece la gente a involucrarse más con la ciberseguridad y empezar a hacer esas acciones que tenéis preparadas que por un motivo u otro no lo están haciendo. Espero haber contestado a tu pregunta. ¿Tenemos más preguntas? A ver. Disculpad, ¿eh? Vale. ¿Qué opinas sobre las plataformas de awareness? Vale. A día de hoy hay muchas plataformas que es un pack, digamos así, que ahí está un itinerario formativo. A mí me parece muy bien, como un canal, ¿vale?, nuevo para hacer un plan de mejora, pero no puede ser la única acción que hagamos, ¿vale? Tenemos que hacer diferentes acciones focalizadas en cada uno de los colectivos a los que nos estamos dirigiendo. Que sí, que funcionan muy bien, pagas por precio usuario, pero el objetivo que estás buscando al final no lo consigues, por decirlo así. Yo siempre recomiendo que aparte que podamos utilizar este tipo de plataformas, pero no que sea la única forma de hacer planes de mejora en cultura de ciberseguridad, porque al final solo la plataforma no funciona. Hay que establecer
distintas acciones, tanto de concienciación, formación y entrenamiento. Y la plataforma por sí sola te da casi todo, pero de una manera muy fría. No consigues el impacto que necesitas para que las personas realmente se involucren en la ciberseguridad de la organización. ¿No hay más preguntas? ¿No? Pues hasta aquí, muchas gracias y gracias por vuestra atención y nos vemos pronto. Adiós, buenas tardes.